documentada, de que a este muchacho yo creo que a este muchacho le metieron en la cabeza, a este terrorista, pues hay que decirlo, un criminal, un tipo que estaba preparado, un comando del 6CPC. No solamente piloto, estaba preparado como comando. Y a este terrorista yo estoy convencido de que le llegaron a meter en la cabeza la idea de que él era un héroe. Y un héroe de Cristo es una cosa terrible, porque estamos hablando de fanatismo. Estamos hablando de una cosa fanática, ¿no? Involucrar a Cristo como anticomunista, involucrar a Cristo como digamos, grupos armados de choque que tienen todas las características de un grupo de choque fascista. Y después, cuando sucede lo que sucede, porque el Estado tiene que garantizar la estabilidad, tiene que garantizarle la vida a los ciudadanos, y este señor terrorista tenía 7 meses ya burlando la justicia. Entonces salen del Solórzano, otro más de la oposición venezolana, todos a poner el grito al cielo. Una ejecución, no hubo ninguna ejecución. No hubo ninguna ejecución. Bien, vamos a ver el comunicado que emite el ministro Reverol, informando sobre lo que pasó ayer en el Junquito, kilómetro 16. Por cierto, que decían que él estaba trincherado en una vivienda humilde. No. Era un chalet de un neurocirujano. De un neurocirujano. Bien, vamos a ver el pronunciamiento del ministro Reverol. Rueda. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha querido informar a la comunidad nacional e internacional los pormenores con relación a una operación conjunta denominada Gedeón, donde se logró el desmantelamiento de una peligrosa célula que en los últimos meses generó ataques terroristas contra instituciones del Estado, afectando a numerosas personas inocentes, entre ellas niños y niñas. Vamos a ver un video brevemente para hacer un recuento de todos los actos terroristas cometidos por este grupo generador de violencia. Adelante, video. Este 15 de enero del año 2018, resultó desmantelado un peligroso grupo terrorista luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y mantenimiento de la paz de la República. Este grupo criminal, el pasado 27 de junio de 2017, se robó un helicóptero del 6CPC para atacar la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde dispararon contra más de 80 trabajadores de la prensa que se encontraban celebrando el Día Nacional del Periodista. Posteriormente, lanzaron 4 granadas al Tribunal Supremo de Justicia, mientras los magistrados de la Sala Constitucional seguían sesionando, donde estudiaban los hijos de los trabajadores de esta institución. Asimismo, son responsables del ataque contra el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, situada en los Altos Mirandinos del estado Miranda, el pasado 18 de diciembre de 2017, donde sustrajeron armas de guerra para ser utilizadas en actos contra la paz del pueblo de Venezuela. Los integrantes de esta banda terrorista, que estaban fuertemente armados, pertrechados con armamentos de alto calibre, abrieron fuego contra los funcionarios encargados de su captura e intentaron hacer detonar un vehículo cargado de explosivos, con un lamentable saldo de 2 funcionarios de la PNV fallecidos y 8 gravemente heridos.
Durante el enfrentamiento, 7 integrantes de esta célula terrorista resultaron abatidos y otros 6 criminales fueron capturados. El éxito de la operación desarrollada por el equipo de las Fuerzas Especiales se logró luego de un arduo trabajo de investigación que dio con el paradero de estos asesinos que pretendían desarrollar otros actos terroristas en el país. Los actos cometidos por estos elementos generadores de violencia califican la definición de acto terrorista establecido en el artículo número 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por supuesto constituyendo claras y flagrantes ataques contra la institucionalidad democrática y el orden constitucional. A partir de la investigación sobre el asalto y extracción de material de guerra del cuartel militar de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Miranda, específicamente en Laguneta de la Montaña, el pasado 18 de diciembre de 2017, específicamente el segundo pelotón de la tercera compañía, el destacamento 441, se diseñó un plan estratégico y la operación Gedeón, coordinada por el Comando Estratégico Operacional, para dar con los responsables ante este acto terrorista. Y los órganos de inteligencia practicaron la detención de los siguientes ciudadanos. El ciudadano Loaldi Javier de John González, alias el abuelo, de 45 años, vinculado al movimiento Resistencia y participante como logístico de proveer material y suministro a esta célula terrorista mientras se encontraban planificando actos desestabilizadores. Igualmente Juan Carlos Urdaneta Marcano, alias El Tío, también encargado pues de suministrar aspectos logísticos a esta célula terrorista. Eva María Lugo, de 57 años, y Laura Vanessa Ruiz Lugo, quienes servían o fungían de financistas, donde se les detectaron transferencias desde el exterior para apoyar a estos grupos generadores de violencia, estos grupos terroristas. Y Antonio José Pérez Cisnero participó en el asalto y extracción de material de guerra al comando de la Guardia Nacional del Estado Miranda. Se encuentra también detenido. Y el ciudadano William Alberto Aguado Sequera, propietario del vehículo donde se montó el material que suministraron, que sustrajeron en el cuartel de la Guardia Nacional. Y durante el allanamiento hecho por los órganos de inteligencia, se le encontró en su residencia 2 fusiles AK-103 que formaban parte del lote de armas robadas durante el asalto a la Guardia Nacional Bolivariana, así como también otros materiales que se localizaron, entre ellos municiones, uniformes militares, granadas de humo, etc. Y estas 6 personas se encuentran detenidas siendo procesadas en este momento. Las diligencias investigativas desarrolladas mediante el análisis minucioso de cada evidencia de interés criminalístico, además de la entrevista reciente que ofreció un canal, un medio internacional, a uno de los integrantes de esta célula terrorista, además, en el marco del diálogo por la paz, algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la ubicación presuntamente de este grupo terrorista donde se encontraba. Nos llevó a un lugar en la parroquia El Junquito del Distrito Capital, específicamente en el kilómetro 16, sector Araguaney, donde se encontraba esta célula terrorista
refugiada. Por supuesto, pese a todos los intentos de lograr una rendición pacífica y negociada, este grupo terrorista fuertemente armado inició de manera artera, malintencionada, un enfrentamiento con los organismos de seguridad actuantes, generando lamentablemente 2 víctimas fatales de las fuerzas de seguridad y 8 oficiales de nuestra querida Policía Nacional Bolivariana gravemente heridos durante un fuerte enfrentamiento realizado por la célula terrorista. Lamentablemente falleció el supervisor jefe Andrew Domingo Ugarte Ferrera, de 32 años de edad, y el oficial agregado Nelson Antonio Chirinos La Cruz, de 29 años de edad, a quien pues mandamos desde nuestro gobierno nuestra solidaridad, nuestro pesar a sus familiares y a toda la familia de la Policía Nacional Bolivariana. En base a lo progresivo y diferenciado de la fuerza, particularmente en lo que se refiere en la fuerza potencialmente mortal, ante una agresión que pone en riesgo la vida e integridad de los funcionarios, se procedió con los protocolos definidos para neutralizar al grupo agresor, con el lamentable saldo de 7 terroristas fallecidos. Es importante destacar que el proceder de los organismos de seguridad del Estado se enmarca en los criterios universalmente reconocidos para la actuación ante situaciones similares que atentan contra la paz social y vulneran la seguridad pública. Los fallecidos fueron identificados como Daniel Enrique Soto Torres, de 30 años de edad, Abraham Noé Lugo Ramos, de 30 años de edad, participante también en el asalto al Fuerte Paramacay el año pasado en el estado Carabobo; José Alejandro Díaz Pimentel, que también participó en el asalto al Comando de la Guardia Nacional en el estado Miranda; Oscar Alberto Pérez, de 36 años de edad; Jairo Simón Lugo Ramos, quien también participó en el asalto al cuartel Paramacay en el estado Carabobo; y Abraham Israel Agostini, de 33 años. Está por identificarse una persona del sexo femenino que está en proceso de identificación y que presuntamente acompañaba a uno de los terroristas. Los actos terroristas cometidos por esta célula, divulgados comunicacionalmente, pusieron en evidencia los objetivos desestabilizadores que perseguían. El combate al terrorismo es una causa que supera nuestras fronteras y resulta lamentable que algunos personajes nacionales o internacionales intenten tergiversar y desconocer la gravedad de estos hechos que cometieron esta banda terrorista hoy desmantelada. Por supuesto, el gobierno bolivariano que dirige el presidente Nicolás Maduro reconoce la valentía y la loable labor de nuestros funcionarios de los diferentes organismos de seguridad del Estado que participaron en la operación. Nuestro reconocimiento y felicitación al Comando Estratégico Operacional, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los organismos que participaron directamente en esta operación, especialmente a los hombres y mujeres de nuestra querida Policía Nacional Bolivariana. Ayer nomás, cuando obviamente yo estoy cerca, nosotros estamos cerca ahí en el Junquito, y nos enteramos, yo
en la tarde, vi 2 artículos que son interesantísimos. Por eso yo digo que los señores de la oposición, algunos de ellos huyendo para adelante, se van de lengua. Por ejemplo, ¿por qué sale Delsa Solórzano y se molesta cuando el ministro Reverol dice que se obtuvo información en la mesa de diálogo? ¿O es que nosotros tenemos que ocultar todo lo que hablemos dentro de la mesa de diálogo? Ahí no se está negociando el país y el pueblo tiene todo el derecho de enterarse. Y si en esa mesa de diálogo, en medio de las negociaciones, algunos señores de la oposición toman la decisión, que creo yo es acertada, de decir dónde se encuentra este terrorista, ¿cuál es el problema? Ah, pero salen corriendo. Yo digo que ellos siempre actúan con doble rasero. Se callan la boca. Saben por qué se están ocasionando actos terroristas. Por ejemplo, José Guerra. José Guerra no pagó a las BACRIM en el Valle, a las bandas criminales en el Valle. Y él se ha hecho el tonto. Nadie ahora habla de economía nuevamente, cuando ese señor fue el que financió, el que le dieron la plata para financiar a las BACRIM en el Valle. Estamos hablando de actos terroristas. ¿Por qué te vas a molestar? Porque vas a salir en defensa de un terrorista. Y vi en Misión Verdad un artículo que me llamó la atención. Medios y mitificación del terrorismo. Vi 2. Los 2 los retuiteé. O los vi en TV. Medios y mitificación del terrorismo. La miserable defensa de Oscar Pérez. Dice aquí, durante la mañana de este lunes, el exfuncionario del 6CPC que llevó a cabo un ataque armado contra 2 edificios públicos en junio de 2007, fue rodeado junto a su célula armada por un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, FAES, desarrollado en el kilómetro 16 de la parroquia El Junquito. Este operativo, sin embargo, tomó las características de un reality show. Después de que, a través de las redes sociales, Oscar Pérez escenificara su propia versión de los hechos en un minuto a minuto fuertemente viralizado. De acuerdo a esta versión, un visiblemente ensangrentado Pérez se veía rodeado por un operativo que le negaba la posibilidad de entregarse. Eso es lo que se vio junto a los miembros de su célula y unos supuestos civiles nunca identificados en estos videos. La versión de Pérez fue jerarquizada rápidamente por los medios privados nacionales e internacionales, entre ellos CNN. Quiero hacer un comentario con respecto a CNN y va directo al señor Fernando del Rincón. El señor Fernando del Rincón, tú sabes, en una labor periodística investigativa que casi que debe haberle fundido el cerebro, entre otras cosas, dice que es extraño que hace 7 meses, cuando el señor agarró un helicóptero y empezó a volar, le disparó al Ministerio de Relaciones Interiores, estando allí un grupo de periodistas, y luego tiró unas granadas en el Tribunal Supremo de Justicia, que por qué el gobierno venezolano, que tenía la posibilidad, no había tumbado ese helicóptero. Señor Fernando del Rincón, vea bien, investigue bien por qué no se atacó el helicóptero en pleno centro de Caracas. Cualquier cabeza medianamente inteligente sabe, señor del Rincón, de CNN, cualquier cabeza medio inteligente sabe que ese helicóptero no se podía tumbar en todo el centro y casco de Caracas. Usted me entiende, ¿verdad? Luego, este sujeto que usted, porque usted estuvo aquí cuando las guarimbas, señor Fernando, y usted entrevistaba a los héroes templarios, porque es que adquirieron hasta una modalidad, algo así como de las cruzadas, de esos tiempos de la Inquisición española, donde salieron los templarios, los cruzados, a ir a matar a todo aquel que no creía en Cristo, porque era un infiel, ¿verdad? Ese señor que usted defendió ayer en el programa especial en CNN,
¿verdad? Aterrizó el helicóptero encima de una casa, perdón, de un apartamento. Lo aterrizó, señor Fernando. Vea usted las consecuencias de un aparato que tiene tal presión que pudo haber matado a la familia que estaban allí. Por si usted no sabe, un aparatico de esos para elevarse o bajar en el momento en que caen, la presión es terrible. De hecho, una plataforma puesta encima de un edificio por un helipuerto, una plataforma que sirva de helipuerto puesto en cualquier edificio, tiene que pasar un riguroso examen por parte de las autoridades. ¿Verdad? Eso tampoco usted lo dijo. ¿Por qué? Porque los medios, tal como dicen aquí, salen en una defensa miserable de un hombre que su comportamiento es menos que locura. Su comportamiento es el de un terrorista. Que ustedes mismos formaron, por supuesto. Ustedes mismos mitificaron, lo hicieron héroe. Bien. El minuto a minuto difundido por Pérez, por otro lado, fue un fiel reflejo de las demás apariciones públicas de su figura, proyectadas a partir de su primer video en el que se declaraba en rebeldía contra Maduro. Antes de atacar con granadas la sede del Ministerio de Interior y las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, y proseguidas en tiempo y espacio con una aparición pública durante las protestas de 2017 y una toma violenta de un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana en los últimos días. En ese contexto, allí en la toma de los Altos Mirandinos, hubo 2 muertos. 2 muertos, señores todos los que están en este momento saliendo en defensa del terrorista. Y proseguida, y dice, en ese contexto el canal CNN lo entrevistó en calidad de figura política en una maniobra para legitimarlo ante la opinión pública. De hecho, lo entrevistó hace 6 días, hace una semana. Sin embargo, en esta oportunidad, la narración de los hechos fue descolocada por un video en el que claramente se observa cómo la FARC intenta negociar con Pérez su entrega, junto al resto de los hombres armados que lo acompañaban. La versión oficial, publicada por el Ministerio de Interior, afirma que en medio de esta negociación el grupo de Pérez atacó con balas a los efectivos de seguridad, lo que dejó como saldo el desmantelamiento de la célula luego de un tiroteo que culminó con 2 efectivos muertos y 5 heridos. En este mismo comunicado se sostiene que un número no precisado de integrantes de la célula de Pérez fueron abatidos, mientras que otros 5 del mismo grupo fueron detenidos. Según además, los hombres armados de Pérez abrieron fuego e incluso intentaron detonar un vehículo cargado de explosivos cuando se intentaban negociar condiciones para su entrega y resguardo, muy al contrario de la versión difundida por las redes sociales. Por cierto, versión difundida por los mensajes que envió el señor Oscar Pérez, todos contradictorios. Especial foco tuvo la victimización de Pérez y la evidente promoción de la matriz de opinión de una supuesta ejecución extrajudicial, difundida por periodistas como Alberto Rodríguez, integrante del medio de Telemundo, y políticos como el exiliado Antonio Ledesma, en un ejercicio de histeria política digna de un antichavismo que en todo momento evitó referirse a esta figura como la de un terrorista, pese a que las leyes internacionales así califican a los ataques contra poblaciones civiles como los perpetrados por Pérez a la sede del Ministerio de Interior y el Tribunal Supremo de Justicia. En una constante descontextualización, tampoco se refirieron a los peligrosos antecedentes de la célula armada del exfuncionario del CICPC, recientemente protagonista de un asalto armado al comando de la Guardia Nacional Bolivariano, ubicado en Laguneta de la Montaña en San Antonio de los Altos, Estado Miranda,
hizo un tiempo después de su confesa vinculación a la organización de la toma del fuerte Paramacay del Estado Carabobo por parte del ex oficial de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Carlos Caguaripano. Las evidencias convierten a la célula de Pérez en un grupo insurrecto contra las instituciones del Estado con un alto grado de peligrosidad por sus antecedentes de ataque a la población civil y sedes militares. Muy diferente a la presentación del líder patriota, víctima de una trampa de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela, llevada a cabo por los medios privados y periodistas, quienes incluso acudieron al testimonio de su mamá para profundizar el relato de su víctima. Yo habría que preguntarle a su mamá, con todo el respeto del mundo, se lo hago, le hago esta pregunta, señora, ¿por qué usted desde el principio no le dijo a su hijo que se retirara de esa intentona que llevaba a cabo? Con todo respeto se lo dijo. Repito, y lo dije al principio, su hijo no cargaba un fusil de paintball. No. Un fusil que solamente es exclusivo uso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y fue robado en un ataque a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Usted, señora, sabía en qué grado de compromiso estaba metido el muchacho y hasta dónde llegó sus intenciones. Con todo respeto se lo digo. Con la verdad ni ofendo ni temo. Pero dejemos ya la hipocresía por parte del Sazolor. Entonces estuvieron callados todo el tiempo, no han hablado nunca de los policías muertos, no han hablado nunca del ataque al cuartel, no han hablado nunca de eso, y ahora salen a darse golpes de pecho a decir que fue ejecutado. Ya ustedes verán que no fue ejecutado. En apariencia, un tratamiento similar al que aplicaron respecto a la muerte del líder criminal, el Picure, ocurrida durante 2016, donde las fuerzas de seguridad también fueron culpadas de un falso ajusticiamiento de su persona después de un enfrentamiento armado. Lo que sin duda registra el peligroso antecedente del acompañamiento acrítico de los medios, periodistas y políticos a versiones favorables a figuras criminales y terroristas. Más allá de la versión completa de lo ocurrido en el Junquito, en un contexto que al parecer se asemeja al de una confrontación armada. A continuación, otro ejemplo de defensa de este terrorista, tal, y aparece en todo lo que venía ahí. Ahora, dice, en medio de estos hechos, es que destacan los efusivos apoyos al exfuncionario del CICPC por parte de figuras de la organización Soy Venezuela, en palabras del exalcalde Antonio Ledesma, Diego Arria, entre otros, en una clara impronta por construir su imagen como la de un mártir de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Un modus operandi que continuamente se reedita cada vez que existe la posibilidad de una muerte que sea redituable en lo político y mediático, es decir, que ellos ganen, para sus intereses ganen rédito la muerte de una persona. Por eso que yo decía al principio que estos señores son necrómanos, les encanta la muerte, la utilizan. Dice, un modus operandi que continuamente se reedita cada vez que existe la posibilidad de una muerte que sea redituable en lo político y mediático por estos evangelizadores de la guerra contra Venezuela. Una clave a resaltar, dado que este acompañamiento junto a la imposibilidad de repudiar a Pérez desde sectores opositores, moldea un mapa de actores volcados a promover figuras y grupos que promuevan una confrontación armada contra el Estado, lo que dentro del actual escenario venezolano presenta un grado de peligrosidad por el evidente interés de Estados Unidos de eliminar la vía política para dirimir la actual crisis en el país. Ante este panorama, el desmantelamiento de la célula armada de Pérez es un duro golpe a un frente armado nutrido
por algunos grupos de ex efectivos y ex oficiales de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela, denominada como Espada de Dios. Ya el solo hecho de involucrar a Dios en una orgía como esta, ya es terrible. Involucrar a Cristo, considerarse hijos de Cristo como los únicos defensores en contra del comunismo. Yo soy comunista. ¿Por qué me van a matar? Y hay muchos comunistas en este país. ¿Por qué me van a matar? Y yo soy chavista. Y dime si me importa si a ti no te gusta. Y apoyo al presidente Nicolás Maduro. ¿Eso me convierte a mí en un objetivo para ser eliminado? Esa es la pregunta. Es la pregunta que le hago a Delsa Solórzano y a todos los que declararon hoy en la Asamblea Nacional, que dicho sea de paso, una Asamblea Nacional que ni siquiera legisla porque primero está en desacato, que sigue teniendo de presidente a Henry Ramos Ayub, consideremos eso, pero que encima de eso también sea el tupe, digamos, el maquillaje de aparecer hoy diciendo que el ministro Reverol tiene que ir a rendir declaraciones en la Asamblea Nacional a un juicio que se le puede hacer. Por eso es que yo digo que ustedes tienen un problema, se van de bruces, se van de lengua y no investigan primero. Eso es malo. Ante este panorama, el desmantelamiento de la célula armada de Pérez es un duro golpe a un frente armado nutrido por algunos grupos de ex efectivos y ex oficiales de la Fuerza de Seguridad de Venezuela denominada como Espada de Dios. Este grupo armado, supuestamente referenciado en el ex militar Ángel Pérez Vivas, llamó a sus operaciones con nombres de clara connotación religiosa, como David, en el caso de la toma del Fuerte Paramacay, y Génesis, respecto al asalto al comando de la Guardia Nacional Bolivariana en San Antonio de los Altos. La histeria por la situación de Pérez, esconde la capacidad de anticipación del aparato de seguridad del Estado venezolano contra quienes pretenden llevar al país a una guerra civil como en Siria y Ucrania, a partir de una intensa actividad de grupos armados acordemente presentados por los medios como defensores de la libertad de Venezuela. A esto les digo algo. No es solamente la molestia que tuvieron, sino que no conocen a este pueblo. Oscar Pérez pasaba los mensajes llamando al pueblo, primero, un discurso totalmente milimétrico, no tiene ningún tipo de esencia, no hay nada político. Venezuela, salgan a la calle, Venezuela. Desconocen totalmente a este pueblo y ponen a un hombre al que le metieron en la cabeza que era héroe, lo colocan a pasar ese tipo de mensaje. Segundo, yo creo que en medio de todo tengo la particular visión, no solamente el hecho de que el tipo estaba medio tostado, sino que él pensaba que iba a haber una especie de rebelión en todo el país, como un 27 y 28 de febrero, una cosa así pues, y que iban a ir directo a Miraflores y lo iban a rescatar a él. Y tengo la impresión de que él de verdad, porque un hombre no se tira ese plancito, no se lo tira sin que le hayan dicho que lo iban a salvar. Hay un personajito por ahí que anda hablando, otra vez mostrándose como presidenciable, y ese sujeto es experto en montar potes de humo. Y no me extrañaría que ese sujeto en cuestión le haya dicho a Oscar Pérez, no te preocupes, que el pueblo venezolano te va a ir a rescatar allí. Bien. Yo hago una pregunta. ¿Qué pasaría en Estados Unidos
en cualquier ciudad de Estados Unidos, donde un hombre se roba un helicóptero, sube a una ciudad, le tira granadas a un edificio de tribunales, donde hay una guardería, dispara contra un edificio donde había un montón de periodistas, luego se escapa, luego ataca un cuartel en los Altos Mirandinos, donde hay 2 muertos. Yo quiero saber qué le pasaría a esa persona en Estados Unidos. En España, en Alemania, en cualquier parte del mundo donde las fuerzas de seguridad tuvieran este evento y rodearan a una célula terrorista como esta que ya tiene antecedentes. A los señores Carla Angola, Carlos Acosta, a toditos los que están hablando en Estados Unidos, yo les voy a hacer una pregunta, contéstenla, pero honestamente, ¿qué pasaría si el mismo evento que hizo Oscar Pérez aquí en Venezuela lo hace en la ciudad de Miami? No se puede manejar las hipótesis o la verdad, no se puede manejar de acuerdo a lo que yo piense. No, vamos a ser objetivos. Vamos a ser objetivos. Aparte de eso, la utilización de armamento robado que solamente le corresponde su uso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que son los AK-103. Por eso es que yo digo, este señor no estaba jugando carrito. No estaba jugando carrito. El señor tenía la idea, y tenían la idea planificada de empezar a hacer lo que le enseñaron en Colombia. Yo sé por qué lo digo. Porque el señor Álvaro Uribe Vélez está metido hasta los tuétanos en esto. El señor Juan Manuel Santos, que ellos 2 se disparen en lo público, eso no es problema. No, pero estos 2 pajaritos están metidos en esto. Prepararon. Porque hay el sueño de crear las condiciones para meter luego grupos paramilitares o entrenar grupos paramilitares y crear la desestabilización. Y el Estado venezolano tiene que defenderse. Yo quiero que nos sentemos un poquito y darle la vuelta a la cabeza. No solamente es defenderse el Estado, es defender al pueblo. Esa es la suprema orden que tiene una nación. Y tiene una presidencia. Por otro lado, otra vez, igual que en el año 2002, se piensa en satanizar a los colectivos. Murió el camarada Heiker. Ahí mismo dijeron, especularon, cosa que es mentira. Especularon que los colectivos unidos a la fuerza del FAE, de la Policía Nacional Bolivariana, se unieron para atacar. Dicen ellos. No. El camarada Heiker era del FAE, policía, de la Fuerza de Acción Especial, de Acción Especial. Ah, que pertenecía a un colectivo, sí, son colectivos de acción social. Pero ahí es el mecanismo, Heiker, que inmediatamente Freddy Bernal habló de Heiker, los colectivos mañana le van a rendir homenaje en el 23 de enero. Y empezaron a hablar de Heiker como que los colectivos ayudaron a la Policía Nacional Bolivariana a atacar y a exterminar, casi que dijeron esa palabra, ejecutar a unos terroristas. No vamos a seguir aceptando. Ya ustedes, en el año 2002, 2003, prácticamente nos hicieron, por cuestión de política,
que a veces es tan malo, nos hicieron desaparecer a los círculos bolivarianos, y que ni siquiera habláramos de los círculos bolivarianos, porque era hablar ¿cómo te digo?, del motorizado normal, del hombre que tiene pelo achicharrado, como decía el camarada Chávez, o color oscuro, ¿verdad? O motorizado, ya inmediatamente, son colectivos. Y dicen son colectivos como que si fuera, como que si los satanizaran, pues los bichos malos, pues. No. Heikel, efectivamente, Heikel, que es del colectivo de 23 de enero, sí, pero es policía. Se pertenece a un colectivo que atiende las necesidades de su comunidad. Ah, pero es colectivo. Y era miembro del FAE. Lamentablemente lo mataron. Sigue la satanización, ¿ves? Entonces, hay algo que yo quiero mostrarles antes de pasar un video. Porque este grupito tenía sus tuiteros, ¿no? Twitter que manejó el señor Oscar Pérez, lo manejó desde la madrugada y luego lo siguió manejando quienes tienen la clave, ¿verdad? Están desde esta tarde locos, porque llegó Carvajalino, Pedro, y sacó las conversaciones que tenían por MD, él y una persona, creo que de apellido Camacho, si no estoy equivocado. Y está metido otra persona. ¿Ven? Es para enseñarles esto. Lo que pasa es que no lo tengo ordenado, ¿no? Oscar Pérez, a las 4:09 de la mañana, está conversando por MD de Twitter con una persona. Por cierto, no sigan tratando de evitar que esto salga. No, esto va a salir al aire. Pero no solamente eso, es que, por eso digo que ustedes tienen la lengua larga. Hay alguien que lo corroboró. Bien. Carvajalino emite esto, ¿no? Dice Oscar Pérez, pues pasó lo que sospechábamos que iba a pasar algún día. Nos acaban de traicionar. Nuestro equipo tenía una vía de comunicación directa con personeros de la MUT para cuadrar cuestiones de logística y acciones, así como también las entrevistas y esas cosas. Primer detalle, tenían una vía de comunicación directa con personeros de la MUT. Claro que los de la MUT tenían que salir hoy a brincar. Y dice aquí abajo, ¿qué estás queriendo decir? Coño, no me digas esa vaina. Y dice Oscar Pérez, nos dimos cuenta de manera muy tarde, llegando al Junquito. Nuestro búnker se encuentra rodeado de funcionarios del DGCIN, FAES, entre otros. No nos pensamos entregar. 3:56 a las 4:00. Fíjate que a las 8:06, no nos pensamos entregar, echaremos plomo y mataremos. Y dice aquí, el que está hablando con él, uno creo que es de apellido Camacho, no estoy seguro, dice, y ese video que acabas de sacar diciendo que si te ibas a entregar, dime si es una táctica para estar pendiente. Y él contesta, la táctica es hacerle creer a la gente que nos apoya, que nos quieren matar. Y dice, y la táctica es hacer creer, y nosotros nos queremos entregar. Esa es la táctica. Decirle a la gente que ellos se querían entregar. Por eso es que ellos grababan videos a cada rato. Y ustedes no saben, yo quiero que ustedes vean y me digan a mí cuáles eran las mujeres y niños que estaban ahí adentro. Uno de los videos, él grita, aquí hay mujeres y niños, hay civiles. ¿Ustedes lo recuerdan? Todos los videos salieron.
Y dice, la táctica es hacerle creer a la gente que nos apoya que nos quieren matar y nosotros nos queremos entregar, pero no nos dejan. Esa es la táctica. Para que la gente que nos apoye se amotine y a nivel internacional esta sea la noticia. Ya hablé con Jesús Medina, ojo con ese nombre, ya hablé con Jesús Medina eso. No puedo seguir hablando de esto. Comienza la plomazón. Pregunto. ¿No es que se estaba entregando? Cada vez que iban a grabarse ellos, empezaban a gritar, no disparen, no disparen. Al que estaba negociando, se acercó, tengo por acá, para que vean ¿cómo se dice? Déjame ver, pues no me dio chance de traerlos hasta acá. Ajá. Ajá. Vean esto, ¿ves? Esto es los muchachitos, buena gente, ¿ves? Miren, estos son tiros a la tanqueta. Tiros. No estaban jugando carrito. Tiros. Tiros. Miren. Tiros. 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 No estamos hablando de un grupito. Tiros. Tiros. ¿Qué ustedes querían? Ahora le digo yo a la gente de la oposición, ¿qué querían? Y a todos los que a nivel internacional están gritando, Pastrana salió hablando, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, hay que recordarle lo de la Macarena. ¿Tú sabes cuántos falsos positivos desenterraron ahí, Uribe? Y tú fuiste el culpable. Tú y Santos, que era tu ministro de la Defensa. Falsos positivos habían allí. Bueno, y los de la oposición pensaban, no sé, que el Estado, que logra la captura o logra arrinconar y trata de negociar con ellos, en respuesta a esto, que sacáramos flores. Qué terrible, ¿no? O sea, que nosotros le dijéramos, toma, Oscar, una rosa, entrégate. Estamos hablando de un delincuente terrorista. Un terrorista. ¿Y saben por qué ese señor no se iba a entregar? Por el video que les voy a presentar a continuación. ¿Por qué? Porque Pedro Carvajalino sacó esas conversaciones por MD. ¿Y quién lo amenazó inmediatamente? Vamos a ver el video, rueda. Dile al maldito de Carvajalino que lo voy a escoñetar y que publique esta nota de voz, que es Jesús Medina Sáenz, que se va a acordar de mí, ese hijo de puta. Se puso a publicar unas conversaciones mías con Oscar Pérez, weón. Es más, yo hasta le puedo pasar las conversaciones para que coja mínimo ese marico. ¿Qué le pasa? Que se acuerda que yo, el mundo da muchas vueltas. Algún día voy a tener que regresar a Venezuela, más tarde que pronto. Yo si no ando comiendo mariquera y no con un huevo, nadie siquiera que publique este audio. Dile al maldito de Carvajalino que lo voy a escoñetar y que publique esta nota de voz, que es Jesús Medina Sáenz, que se va a acordar de mí, ese hijo de puta. Se puso a publicar unas conversaciones mías con Oscar Pérez, weón. Es más, yo hasta le puedo pasar las conversaciones para que coja mínimo ese marico. ¿Qué le pasa? Que se acuerda que yo, el mundo da muchas vueltas. Algún día voy a tener que regresar a Venezuela, más tarde que pronto. Y yo si no ando comiendo mariquera y no con un huevo, nadie siquiera que publique este audio. Miren, ahí
Hay un comportamiento desde el año 2002, yo creo que sería digno de estudio. Desde el año 2002, no es solamente el 2002, desde el momento en que Chávez se vislumbra como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es que al principio hay una marejada, pues que los reaccionarios no pueden, y la Cuarta República no puede detener. Pero cuando la oligarquía se da cuenta que Chávez no es un títere del poder económico, Chávez no es un títere del imperialismo y que Chávez iba en serio, comienza una campaña que es digna de estudio, anticomunista, muy parecida a la que hubo en Cuba, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, que tiene sus visos normales, un guión de anticomunismo. Desde allí, en el año 2002, cuando se da el golpe de Estado, se da porque las condiciones de esa campaña mediática logran horadar todo lo que fue, sobre todo desde los medios privados, en especial Venevisión, logran horadar la cabeza de las clases medias. Les venden la idea de que les iban a quitar la casa, les iban a quitar los carros, les iban a quitar los yates, les iban a quitar todo. Y eso todavía, en ciertas capas sociales, permanece. Algunos que han entendido que con la violencia no se llega a nada, y que también se han dado cuenta, por supuesto, que incluso hasta llegaron a recuperar sus apartamentos de los créditos indexados que tenían de la Cuarta República, y hay muchos que agarraron y entendieron, pues agarraron y dijeron, no, a mí no me parece, pero que todavía tienen ese prurito anticomunista. Y todo lo que sea ayuda hacia las masas populares, lo que sea la acción social que ha venido llevando a cabo el comandante Chávez, que se ha tenido que multiplicar, ha llegado al 79%. Con el gobierno de Nicolás Maduro, la protección al pueblo, la protección social al pueblo. Pero en ellos queda esa idea, ese comportamiento pequeño burgués de unirse a las masas populares o hablar con el pueblo sigue siendo una cosa de no me gusta. Siguen escondiéndose como colmenas de abejas en el este capitalino. Y no les importa incluso la destrucción de sus propios sitios de vida, donde ellos arman su vida, no les importa con tal en ese sueño que tienen, Nicolás Maduro se vaya. Cosa que no va a suceder. Entonces surgen héroes como este, loco, de tanta información. Desde el año 2002 a este año, esos niños que en el año 2002 no sabían nada, crecieron dentro de esas familias con ese germen del anticomunismo, y aparte de eso, agreguemos las series norteamericanas que han ido saliendo, en donde pudimos ver lo de, miren, yo tengo una foto. Tengo que mencionarla. Yo dije que no la iba a mencionar, pero sí la voy a mencionar. De uno de los fallecidos. Déjame ver si lo tengo acá. No, está por este lado. Una foto. O sea, donde tú notas las contradicciones de clase que hay allí. Unas contradicciones de clase, pero terribles. Ya les explico. Aquí está. Mira. Mire, ya voy. Déjame ver si logro. Vamos a ver si ves aquí. Este es uno de los que cayó abatido. Y dicen, en esa foto que salió en Twitter, dicen lo siguiente, ya voy, espera un momentico. Dice lo siguiente.
Él es Daniel Soto, los que tuvimos el honor de conocerlo, Capitalfi, estudiante de Urbe y hermano de Resistencia. Lo asesinaron ayer al lado de Oscar Pérez, conózcanlo. Lo que me llama curiosamente la atención es que el compañero utiliza para taparse el rostro la bandera norteamericana. En ese Twitter que pasaron, la bandera norteamericana, no la bandera venezolana, ni siquiera la de 7 estrellas, no, la bandera norteamericana. Y voy más allá, luego aparece otra foto de él caminando y dice aquí, dice aquí que en paz descanse, hermano, nos veremos en la otra vida. Y era uno de los guarimberos, ¿verdad? Pero lo extraño es que es la misma cosa con la que se cubre el rostro, es la bandera norteamericana. Tú nos dices, ¿qué valores? ¿Qué valores tiene esta gente? O sea, ¿qué es lo que tienen en el cerebro? Que los llevaron, primero, a seguir como una especie de secta religiosa, a seguir a Oscar Pérez. Y a que esto suceda, pues. Entonces, uno dice, esto es un hecho aislado. No, por eso es que llamamos a eso célula. Eso no es un hecho aislado. No es un hecho aislado. Y hay que estar claro. Entonces surge otro artículo de Misión Verdad que me llamó poderosamente la atención porque estoy totalmente de acuerdo con lo que allí dice. Terrorismo, sabotaje y crímenes para llenar el vacío de la Mesa de Unidad Democrática, de la MUD. Escrito por Rubén Castillo. Dice así. Todo el desastre que se trató de imponernos a través de la violencia y la destrucción de dos poderes, el moral, Ministerio Público, con la señora exfiscal, y el legislativo en la Asamblea Nacional, fundamentales para el equilibrio y sostenimiento del Estado, las victorias obtenidas este 2017 nos dejan tanto el levantamiento de la moral del pueblo chavista como la desmoralización y desmovilización del antichavismo, desde sus líderes políticos hasta los ciudadanos usados como carne de cañón. Sin caer en triunfalismo, sorteamos una batalla más en medio de esta guerra que, por más que los dueños y sus tanques de pensamiento la quieran disfrazar con nombres rimbombantes como guerra de cuarta generación, en el fondo sigue siendo la misma guerra, la inmutable desde que Sun Tzu escribiera sobre ella. Hasta nuestros días sigue persiguiendo siempre el mismo fin, tomar el poder sin importar los medios y los recursos que se utilicen para ello. Primera cosa que tenemos que tomar en cuenta. Oscar Pérez no es más que una pieza de un plan general. La gente está ahorita que Oscar Pérez. No, Oscar Pérez es un terrorista, una piecita, un peón de lo que viene pasando. La culpabilidad está más arriba, camarada. Más arriba. La beligerancia tal como la conocemos y la vivimos en estos últimos 18 años no era natural de este país. Esta fase de la guerra no convencional responde directamente al quiebre político que vive la oposición interna. Las victorias alcanzadas desde las bases chavistas agudizan la necesidad de crear condiciones que justifiquen la ayuda humanitaria, que les urge controlar. Saben que esa cabeza de playa es la oxigenación que necesitan frente al juego político planteado desde el directorio revolucionario. En ese contexto se activan recursos asimétricos como el sabotaje a los servicios básicos y de transporte, la activación nuevamente de las bandas criminales, BACRIM,
y el montaje de falsos positivos, tal como es el caso de los niños migrantes, de lo que pasó vía Aruba. Son reacciones ante la debacle de la coalición opositora, un modo de apuntalar la agenda de caos e intervención ante el proceso de diálogo impulsado por el gobierno venezolano. No es Oscar Pérez, no se engañen. Las BACRIM les son necesarias. En ellas tienen la posibilidad de controlar territorios y mercado ilegal, tráfico de armas, drogas, personas, extorsión, entre otros, reservando así la mano de obra militar calificada, representada en soldados o contingencia militar, y tercerizar mercancía mercenaria que sigue siendo más barata y extremadamente desechable. Así entran en la escena sujetos como el Picure, el Juvenal, el Lucifer y todo el tren de Aragua, conformando mini ejércitos y trabajando de manera articulada con otro frente. Como dato relevante, hay que mencionar la proliferación y vulgarización en medios de secuestro express, pues asoman la posibilidad de que sean articulados por estas BACRIM para obtener financiación expedita que las permita modular planes terroristas a futuro. Todo esto enmarcado en la GNC y los elementos que la componen. Sumado a esto, el asalto de un comando de la Guardia Nacional Bolivariana en San Antonio de los Altos, Estado Miranda, la madrugada del pasado lunes. El mercenario Oscar Pérez se abroga el liderazgo de la acción, así como, según sus propias declaraciones, el fallido asalto al fuerte Paramacay en agosto de este año, del año pasado. Estas BACRIM fueron repelidas de manera efectiva por el contingente militar que allí se encontraba. De estos hechos podemos rescatar los siguientes datos. Primero, aún no cuentan con un contingente considerable de elementos criminales y paramilitares que les permitan de manera efectiva tomar el control de instalaciones militares de alto calibre, ejemplo, Paramacay. Por ello vuelcan sus esfuerzos hacia objetivos más débiles y de fácil control por la cantidad mínima de efectivos que allí se encuentra. La mención del pueblo de Israel, escúchese esto, la mención del pueblo de Israel en el discurso de uno de sus integrantes refuerza la tesis ya abierta en julio de este año por la periodista Madeleine García respecto a la posibilidad de presencia sionista cooperando con estas bandas. Mossad. La colombianización del acento de Oscar Pérez al momento de dirigirse a los rehenes supone el trabajo articulado con elementos paramilitares colombianos en cuanto a la formación militar de estas organizaciones. La necesidad desesperada de obtener recursos físicos y financieros a través del asalto a bases militares, secuestro y extorsión, debido a que las mismas sanciones externas dificultan el financiamiento desde afuera, no lo detienen, pero ahora no es tan expedito y fluctuante debido a estas sanciones. Antes de la puesta en escena de los llamados pranes, el crimen en Venezuela estaba disperso. Se hablaba de malandros, azotes de barrio y jíbaros, pero no de organizaciones compuestas por delincuentes que buscaban controlar determinados territorios para un eventual derrocamiento del poder constituido. Ahí entra en juego el mismo personaje del que yo les hablaba. El tipo es experto manejando las BACRIM. José Guerra es un financiador, es el que llevó la plata, pero el otro sí es experto. Estas organizaciones, que en su comportamiento son similares a estructuras como el Daesh en el Medio Oriente o los maras salvatruchas en Centroamérica, se convierten en un instrumento dentro de las aspiraciones antipolíticas propias del antichavismo, formando parte de la misma operación que pretende atacar los flancos más sensibles de manera coordinada que justifique una eventual intervención humanitaria. Cuando se está en guerra, las casualidades no existen. Es por ello que la reaparición de la BACRIM y el paramilitarismo en un contexto donde la ofensiva política la tiene el chavismo,
debe ir acompañado de un hecho social masivo que genere relación alguna entre los hechos presentados. Tomemos en cuenta que del asalto al puesto del GNB en San Antonio de los Altos, el sabotaje eléctrico que afectó a la Gran Caracas y otras ciudades, solo lo separan no más de 6 horas. Tiempo que da a los actores evaluar escenarios de guerra como tiempo de respuesta de los organismos competentes en restablecer la operatividad de los sistemas, tiempo para estudiar la movilidad y los planes de contingencia en materia de seguridad que se activan durante un apagón eléctrico y el más importante, convertirlo en un elemento de distracción que permita desplazarse desapercibidamente con el armamento militar sustraído del cuartel. Todos estos fundamentos enumerados forman parte de estrategias militares, enmarcadas en escenarios de paramilitarismo irregular. Y más en una ciudad como Caracas, donde la movilidad depende en un 80% de un medio masivo como el metro, que se desactiva al dejar la ciudad sin energía. Fácilmente te puedes mimetizar con los cientos de miles de personas que ahora abarrotan las calles, movilizándose a pie o en transporte superficial, que por las mismas situaciones de guerra hoy está disminuido. Manejar la psique de la opinión pública ante temas tan mediatizados como la falta de comida y medicina, la pérdida de esperanza y el país sin futuro, también juega un papel central en medio de este tipo de operaciones militares. Lo sucedido el pasado sábado 16, 24 horas antes del asalto al puesto de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, no es más que un mero acto en la conformación de ese expediente por parte del antichavismo, necesario para impulsar el canal humanitario y así poder justificar una intervención internacional en nuestro país. Creer que quienes planificaron esa operación no estaban al tanto de que no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por las leyes migratorias venezolanas para la movilización fuera del país de esos niños, niñas y adolescentes es lo mismo que subestimar las pretensiones imperiales sobre el pueblo chavista y la dirección del plan en una eventual pérdida de poder político. Desarticular la antipolítica puesta en escena fue una de las tareas en las que el chavismo obtuvo los resultados pautados. Eso sí, el costo fue bastante alto, porque toda vida perdida en ella es un duro golpe. El resultado de tal victoria deja abierto un vacío de representatividad que desesperadamente, según la intensificación de estas acciones, nos muestran un 2018 con necesidad de ser ocupado. Que Óscar Pérez justo en este momento sea una cara visible para el mundo opositor, nos invita a pensar que de alguna forma transitoria, circunstancial o momentánea, eso lo dictará la dinámica. Se intenta posicionar un liderazgo desde lo subversivo debido a que la credibilidad política está atomizada, para muestra de ello los altos niveles de abstención del contingente opositor en los últimos 2 procesos electorales. Esto fue escrito antes de que el señor Óscar Pérez, terrorista, fuera abatido. Por eso es que yo digo, no es Óscar Pérez. Créanmelo. Yo le hago una pregunta a la familia venezolana. Sobre todo a los que tienen 40, 50, sí, 40, 50 años. Y sobre todo los que han vivido y han visto toda la revolución durante estos 18 años. En algún momento, ustedes se han dado cuenta que la oposición venezolana nunca ha apostado a unas elecciones normales, a un juego político normal. Desde el momento en que llegó el comandante Chávez al poder y luego se incrementó con la llegada al poder del presidente Nicolás Maduro, los ataques han sido terribles, pero no hay ni una vez, ni una sola vez en que la oposición venezolana haya mostrado buena fe para sus acciones. Nunca. Cuando se ven derrotados, se apartan, vuelven otra vez, se apartan, vuelven otra vez,
como oleada sistemática, bien pensada de violencia. El presidente Nicolás Maduro ayer denunció que una de las cosas que ellos tenían planificadas era no ir a las elecciones, porque saben que van a perder. No tienen a nadie. Lorenzo Mendoza, parece que Oscar Pérez le echó a perder la cosa. 50 personas nada más fueron de una organización que nadie sabe ni conoce de dónde salió. Fueron a pedirle a Lorenzo Mendoza, 50 personas, literalmente, estamos hablando claro. Fueron a pedirle a Lorenzo Mendoza ahí a la Polar a que fuera candidato a la presidencia. La misma familia de Lorenzo Mendoza, esto dicho por José Vicente Rangel en su programa, la misma familia de Lorenzo Mendoza no quiere que él sea candidato. Y están ya reclamándole que está llevando a la quiebra a su propia empresa. ¿A quién les queda? Están surgiendo por ahí outsiders. Uno que cada vez que puede asoma la nariz. Y es un experto para crear caos, porque lo conozco. Y lo maneja. Y está, se los puedo apostar, detrás de Oscar Pérez. Es bueno para eso. Es intrigante. Sabe cómo manejar las Bacrín. Es un tipo que sobrevivió justo haciendo lo que él sabe hacer, intrigar. Y de paso, tiene en la cabeza la idea de que él puede ser presidente. Ya están jugando, pero no juegan bien, juegan sucio. Juegan terriblemente sucio. Quiero ponerles un video, porque hoy apareció, por orden del presidente Nicolás Maduro, apareció Tarek El Aissami y habló de otro tipo de ataque. Ya yo expliqué lo que tenía que explicar con respecto a Oscar Pérez. Es una célula terrorista, fueron abatidos, y cualquier célula es que hay otras células por allí en movilización. Les digo de antemano, las guarimbas no se van a permitir. Hagan lo que hagan. Ya basta. Porque no solamente el pueblo revolucionario, sino todo el pueblo. Hasta los que comulgan con la idea de la salida de Nicolás Maduro, no quieren las guarimbas. La violencia tiene que acabarse, pues, simple. Ya basta, nuestro pueblo está hastiado de violencia. Pero no solamente hay violencia de este tipo. Abatido el señor Oscar Pérez, es historia. Esa célula llegó y es historia. Suena duro decirlo, pero hay que decirlo. Hay héroes que no tienen idea del tiempo, y el tiempo es implacable. El tiempo cuando llega y se agota, listo. Yo me acuerdo del muchachito que él mismo se dio el topetazo con la... ¿Se acuerdan? Leomar, ¿se llamaba? ¿Cómo se llamaba él? El muchachito que murió. Ajá. Su mamá estuvo como una semana. ¿Quién se acuerda de la oposición de la mamá de Leomar? Lo convirtieron en héroe. María Corina lloraba, fue al entierro del muchacho, que él mismo se dio. ¿Quién se acuerda de él en la oposición? Un mortero. Pero ¿quién se acuerda de él en la oposición? Por eso yo decía ahorita, con todo respeto a la mamá de Oscar Pérez, señora, los están utilizando. A su hijo lo utilizaron, a su hijo le metieron en la cabeza que podía ser héroe. Le metieron eso en la cabeza y los están utilizando. Dentro de un año nadie va a hablar de Oscar Pérez. En la oposición nadie quiere. ¿Por qué? Porque la oposición vive de eso. Vive de los muertos que ellos mismos provocan.
No hay ningún líder de la oposición que se atreva a agarrar un fusil e ir al monte o hacer lo mismo que hizo Oscar Pérez, pues. Ninguno. Todos ellos andan callados. Ellos hablaron de Oscar Pérez mientras Oscar Pérez andaba por ahí, ¿no? Ahora sí saltan esto. ¿Por qué? Utilizan a sus muchachos. Los utilizan como carne de cañón. Enrique Capriles, Leopoldo López, todos ellos utilizaron a sus muchachos. No permiten que este país agarre y se expanda como debe expandirse. ¿A quién le han quitado casa? ¿A quién le han quitado carro? Todo lo contrario. Vamos a ver a Tarek El Aizami hablando sobre los precios, que es otro tipo de ataque. Rueda. Precios que no dudamos en calificar brutales. Brutales. Eso sucedió al mismo tiempo que el presidente de la República decretó el incremento salarial a la clase trabajadora. No hace falta ningún tipo de análisis profundo para decir, pareciese que responde a una estrategia, ¿no?, de guerra. Le aumentamos por un lado el salario a la clase trabajadora y por otro lado el sector agroindustrial, entonces incrementa el precio para generar caos y negarle el derecho del pueblo y el acceso del pueblo a estos bienes y productos. No aceptamos para nada lo que está planteando el sector agroindustrial. Menos aún lo aceptamos cuando la relación de trabajo durante el 2017 con ustedes ha sido una relación transparente, de diálogo permanente, de encuentro, de acompañamiento, de mutuos acuerdos y esfuerzos para que ustedes produzcan más, generen más bienes y servicios y por otro lado nosotros elevar la producción y garantizar todos los productos del pueblo. Amanecimos sorprendidos. El presidente dio apenas unos ejemplos. Yo sé que lo vieron, pero es bueno que el país lo sepa. De nuevo, nadie puede justificarnos a nosotros esto. Sí. Pero voy a referirme a casos puntuales. Esta lata de sardinas, marca Margarita, sardinas producidas aquí, no tiene ningún componente importado, ninguno. El 15 de diciembre marcaba un precio de 5.170 bolívares. El 4 de enero, amaneció marcando 34.500 bolívares. Se incrementó en 567%. Preguntamos, ¿cuál fue el evento que impactó en la estructura de costo de esta lata de sardina? Que ustedes puedan justificar. Avena Quaker, harina de avena, estaba el 15 de diciembre en 6.950. Amaneció el 4 de enero en 74.000 bolívares. 964% de incremento. Primero, además de la pregunta anterior, ¿qué sucedió entre el 15 de diciembre y el 3 de enero? Para que ustedes hayan marcado el precio especulativo de esta manera. Y en segundo lugar, ¿quién aprobó y quién autorizó estos incrementos de precios? ¿Con quién hablaron? Porque ninguno de los jefes de los motores que están aquí estaba al tanto de esto. Luego, otro ejemplo,
con marca, con la verdad, ni temo ni ofendo. Una presentación de la salsa de tomate Pampero de 397 gramos. El 15 de diciembre estaba en 16.437 bolívares. Y el 3 de enero amaneció en 95.000 bolívares. Mavesa, 15 de diciembre, 43.200 bolívares. Amaneció en 119.000 bolívares. Y así vamos a ir viendo, miren estos ejemplos. Crema de arroz, Primor, 320% de incremento en menos de 20 días. Club Social, de 12.695 el paquete a 89.000 bolívares. Y así, el ejemplo que colocaba el presidente ayer del agua, de 4.000 a 9.000, y así hay 6.000 productos, un poco más, superintendente, 6.500 productos que sufrieron un incremento entre el 10% y el 10.000%. Es necesario que reflexionemos, porque el daño que ustedes hacen con esta política o con estas medidas, pues no son políticas, son medidas, es un daño que atenta contra la estabilidad y la paz. Ya el vicepresidente de la Economía habló de las dimensiones de la economía, la dimensión política para la estabilidad, para la paz, la dimensión social, el derecho que tiene el pueblo al acceso de bienes y servicios, y por supuesto la dimensión económica. Queremos que ustedes produzcan más, pero no producir para generar una brecha de desigualdad, de pobreza, de exclusión. Producción con justicia, producción con igualdad, producción con distribución de las riquezas. ¿Que hay problemas? Sí los hay. Lo hemos denunciado y lo vamos a seguir denunciando. La persecución política, la persecución financiera, el bloqueo económico. Muchos de ustedes, los empresarios privados, saben, porque con ustedes tenemos relaciones también de trabajo. Hay veces para transferirle divisas a un sector productivo, no voy a mencionar, pasa hasta 2 o 3 meses, porque los bancos rebotan, y donde una cuenta de un X banco recibe recursos del Estado venezolano, inmediatamente es cerrada la cuenta. Está bien, todo eso lo sabemos, pero no tienen un gobierno de manos atadas, y hemos buscado mecanismos superar de manera conjunta estos bloqueos, y queremos que ustedes también sientan el apoyo y la garantía de su inversión, pero no así, no sacrificando al más débil, al pueblo. Si ustedes nos hubiesen dicho en diciembre, mira, hay una situación o nos está pasando esto, tengan la plena seguridad, inmediatamente actuamos. No es que nos sorprendan que el 15 de diciembre, prácticamente al cierre de año, no había ocurrido nada, y el 3 de enero, inmediatamente que el 31 de diciembre el presidente de la República decreta el incremento del salario, el 3 de enero los precios amanecieron inflados, que rayan, y perdonen la franqueza, porque con base a la franqueza es que podemos nosotros dirimir y resolver estos temas, no colocando entre nosotros protocolos ni, adornando palabras. No, los precios que ustedes colocaron son precios criminales, brutales, sin justificación. Ya en diciembre habían sufrido un incremento que no había sido autorizado.
La primera medida que estamos determinando, señores, la primera medida, he instruido al jefe, por instrucción del presidente de la República, hemos instruido al jefe de las EMAS, inmediatamente todos estos rubros de estas empresas tienen que volver al precio de diciembre, hoy mismo. No vamos a aceptar ningún precio especulativo y vamos a enfrentar con toda la fuerza de la Constitución y de la ley de las leyes de la República cualquier empresa que se someta a estas medidas de guerra económica. Pero por otro lado también no vamos a ser arbitrarios, no, ni lo hemos sido ni lo seremos jamás. Somos un gobierno profundamente democrático, respetuoso de las leyes. Hemos instalado 3 mesas de trabajo en sesión permanente con las EMAS, la mesa de trabajo de transporte, que la dirigirá el ministro Carlos Osorio, presente aquí, para revisar los temas de los fletes y acompañar también en la resolución que impacta también al sector agroindustrial y además al sector comercial con el tema de los fletes. La otra mesa tiene que ver con la materia prima. La va a dirigir el ministro Castro Soteldo. Y el ministro Padrino López dirigirá la mesa de trabajo que tiene que ver con el plástico y toda la materia prima para los envases y empaquetados. Y por otro lado también hemos estado viendo el tema de la banca y el acceso a los créditos para la capitalización, que es otro de los elementos que han pedido. Ahí va a estar también el ministro de Finanzas, Simón Serpa, trabajando. Pero ustedes tienen que también rectificar de manera inmediata. Rectificar. Y evaluar. Y evaluemos medidas con el gobierno. Pero no vamos a poner a sacrificar al más débil, al pueblo. A partir de mañana deben retornar el esquema, y así lo instruimos, superintendente del SUNDE, empresa que no respete todo el peso de la ley. Y vamos a resolverlo. Por las buenas, todo. Y tiene que ser así. No puede haber otra alternativa. No puede haber aplicarse este tipo de cosas, de medidas. Y después entonces las matrices de opinión. El pueblo se está muriendo de hambre, saqueos por doquier, etcétera. Que responden, repito, a un esquema de agresión contra nuestro pueblo. Aquí están las 20 industrias más importantes de Venezuela. Y esas 20 industrias satisfacen el 80% de bienes y de productos del pueblo. 80-20 o 20-80, como ustedes lo quieran ver. El 20% de la agroindustria venezolana genera bienes y productos para satisfacer el 80% de la población. ¿Cómo no vamos a poder tener una política de trabajo de apoyo, de subsidios cruzados, inclusive de subsidios como en algunos casos de la propia materia prima que el Estado eroga, divisa, para cargar con el costo de la guerra especulativa cambiaria y dársela al sector productivo? Por eso ha sido instruida esta reunión de trabajo, pero de aquí tienen que salir compromisos compartidos. Pues la carga de la responsabilidad no solamente la tiene el Estado. Insisto, no hay absolutamente, podrán decir el transporte, podrán decir materia prima o podrán poner cualquier cosa, pero justificar que productos lleguen en menos de 20 días a marcársele el precio con un incremento hasta del 10.000%, una locura.
Es una locura. Además, el presidente ayer, yo sé que lo hablaron, anunció ya la puesta en vigencia del nuevo esquema del DICOM, de subasta de divisa, que va a facilitar, y ustedes lo saben, yo les puedo entregar al país y a ustedes, le puedo entregar cuántas divisas se le dio al sector productivo el año pasado, en los 3 meses, antes de las sanciones infames, insolentes de Donald Trump y de Julio Borges. Yo les puedo decir a cada empresa cuánto se le dio en divisas, y ustedes saben que se les dio divisas. Y queremos seguir facilitando el acceso a divisas y distribuyendo divisas al sector productivo nacional, porque tenemos un sector productivo extraordinario, maravilloso. Lo que no aceptamos es que nos jueguen así. Es una emboscada contra el pueblo. Y nos lo detectamos a tiempo, porque la cadena de supermercados de una vez empezamos a ver qué pasó. Además de esquemas perversos, que no sé si lo aplican ustedes directamente o los intermediarios que ustedes colocan para la comercialización de sus productos. El día viernes de esta semana vamos a tener un segundo encuentro con el sector de supermercados y abastos y cadenas. Hay empresas que le piden prepago a las cadenas hasta por 15 días antes, prepago o pago a futuro. Y después de haber pagado el costo de un producto, sin haberlo despachado, le incrementan el precio a la empresa. ¿Ustedes sabían eso? Son esquemas de trabajo sanos, legales, justos, o son esquemas perversos, arteros, criminales, brutales, lo que ustedes quieran llamar. No aceptamos, señores empresarios, más porque nosotros tenemos la moral de sentarnos aquí y decirles estas palabras viéndoles a los ojos. Tenemos la moral porque los hemos ayudado, porque hemos resuelto los problemas, porque venimos acompañándolos, y en los temas que no han sido resueltos los vamos a resolver, pero solo con nosotros, dialogando, resolviendo, evaluando, buscando respuestas concretas. El Consejo Nacional de Economía, los 15 motores, la EMA, todos los esfuerzos que ha hecho la revolución, el gobierno. ¿Para qué? Para empujar. Ante los problemas que surjan, ahora son 3 o 4, seguramente resueltos estos temas, aparecerán otros, seguramente. Y si aparecen, los abordamos y los resolvemos. Lo que no podemos permitir es que ustedes aparezcan con precios disparados, sin ninguna justificación, sin ningún tipo de razonamiento econométrico, de estructuras de costos. Y que genere o apunta hacia generar una suerte de caos. Quiero terminar con 2 comentarios. Primero, los precios que presentó el vicepresidente Tarek es hasta el 3 de enero. El incremento de precios del 3 de enero hasta aquí es cuidado, si no más que el incremento que ellos tiraron desde el 15 de diciembre al 3 de enero. Y es verdad. Muchos de las tienditas, por eso es que te digo que el problema no son las tienditas, el problema no son los pequeños y medianos empresarios, no son ellos. A muchos incluso los obligan a pagar sin factura. Les despachan.
Y es así, es como un chantaje, pues, si yo te despacho, pero sin factura. El precio es este. No hay ningún razonamiento, como dice Tarek, no hay ningún razonamiento de economía que pueda justificar este incremento de precios. No lo hay. Si ya Dollar Today es una cosa como la estrella, como la guerra de las galaxias, una cosa que se sale de la lógica. El que los empresarios que están recibiendo, y ojo, como dijo el presidente Nicolás Maduro, hay que ir arriba a ver quién está allá. Ayer en el mensaje el presidente lo dijo, ir arriba a buscar los culpables allá, a los que se les está entregando divisas para que agarren y traigan los insumos, traigan las importaciones de lo que hay, su materia prima, lo que quieran. Yo dije, y con esto termino, dije que nosotros tenemos que crear un contingente nacional, reforzándonos con los CLAP, reforzándonos con los jefes de calle de los CLAP, reforzándonos con las VC, reforzándonos con todo. En cada calle tiene que haber de comando, de responsable, que vaya a un mercado y vea y le diga al mercado por qué usted puso este precio. No solamente el hecho que tenemos la ley, y el presidente Nicolás Maduro pidió ayuda al pueblo, porque el pueblo, solamente el pueblo, mira, el pueblo tiene la capacidad para movilizarse y para responder a esta guerra económica. Pero agarrar y decir así bien claro, ¿por qué usted puso este precio? ¿De dónde usted sacó este precio? No, lo que pasa es que a mí me vendieron sin factura. Dígame quién le vendió sin factura. Y se ve y se busca la distribuidora. El de la distribuidora dirá, no, bueno, es que yo no, dígame ahora quién le vendió. No, es que a mí me vendieron a un precio mayor. Está bien, dígame cuál es el importador que le vendió ese precio mayor. Y si el importador agarra y dice, no, es que yo compré dólares al precio de Dollar Today, usted no tenía por qué comprar dólares al precio de Dollar Today. Ah, que voy a quebrar, no. Y luego más arriba, empresas transnacionales y las grandes empresas de alimentos. Miren, yo tengo las listas de Sencoes del 2014-2015. Y Polar, empresas Polar, ese que le fueron 50 ciudadanos a decirle que fuera presidente, el mismo que llevó a una barrita ya al estadio universitario para que le gritaran presidente, presidente. Y después, tú sabes, hizo todo un movimiento social, que tal, porque yo quiero ser presidente, entonces y fueron 50 personas nada más que pedir eso. Ese mismo que le está incrementando a usted los precios, a usted mismo, estoy hablando con las 50 personas que fueron y acompañaron allá a Lorenzo Mendoza, a usted. La margarina Mavesa se la subieron. Fue el señor Lorenzo Mendoza, ¿oyó? No fue el Estado. No fue el Estado, no fue la revolución, no fue el gobierno. Ese señor. Puede ser que las cosas están allá arriba. Y allá arriba es donde nosotros tenemos que apuntar. No hacemos nada. No hacemos nada con ir a un mercado. Porque el presidente Nicolás Maduro incluso dijo en la locución ayer que se le acercaron gente a los mercados diciéndole, no, esto es lo que me venden, ya sé que me lo venden, y me lo venden a este precio. Bien, entonces vamos a buscar quiénes son los que venden a ese precio. Y si a esos señores se les dio dólares, ¿por qué están vendiendo a ese precio? Tarek lo está diciendo ahí, nosotros tenemos la lista de quienes se les dio dólares. Pero repito, eso no es, entendamos algo, estamos en guerra y hay que operar como un estado de guerra, pues un estado de sitio. Si nos están planteando una guerra, nosotros tenemos que responder con una guerra. O sea, y ya la guerra es abierta, ustedes lo saben.
Lo que pasa es que la oposición venezolana, simple, perdió todo tipo de apoyo. No hay nadie nadie cree en ellos. Se matan entre ellos ahí para ver quién es el que alumbra más. Pero más nada. Entonces terminan creando héroes falsos, y luego no apoyan a los héroes en vida, ¿no? Pero cuando el héroe se mete en tremendo problema y termina abatido, entonces sí salen, dicen, y montan sus héroes y sus pedestales para ver una ignorancia supina con respecto al pueblo venezolano y sus reacciones. Nuestro pueblo ha aguantado estoicamente y nuestro pueblo tiene la oportunidad en este momento de responder. Mi única recomendación es esta, simple. Señor, para eso tenemos gente bastante en la calle y honesta. Nuestro pueblo es honesto. Tenemos millones en la calle que desearían hacer esto. Presentársele un mercado, decirle, ¿por qué usted tiene esto en tal precio? ¿Por qué usted tiene esto en tal precio? ¿Y por qué usted tiene esto en tal precio? Ah, no, a mí me lo facturaban así, esta es la factura. Ah, bien, ok, vamos a ir entonces a esta distribuidora. Y si esa distribuidora dice, no, es que a mí me facturaron, vamos a ir al importador. ¿Simple? Eso es simple. Eso es escalando hasta que encuentre a quién es el que está haciendo el daño. Y las sanciones, por Dios, tienen que ser duras. Un tipo que tenga una importadora o un empresario que tenga una empresa de alimentos, que participe de esta guerra que provoca hambre en el pueblo y provoca escasez de comida, inducido, te provoca una hiperinflación, un individuo que participe de eso, tiene que ir preso igual que un delincuente común, igual que un ladrón. Créanmelo, es peor lo que ellos hacen que un ladrón que agarra una pistolita de atraque. Es peor, porque es un trabajo perfecto para desestabilizar a la población. Y les repito, son ignorantes, no han entendido a este pueblo, no lo entendieron nunca. Chávez llegó al poder y Chávez logró despertar el espíritu revolucionario de este pueblo. Y ellos no han entendido eso, no lo han entendido. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Pero lo que se me sobra, me basta.